El rey Josías, cuando le leyeron el libro de la ley encontrado mientras reparaba el templo, le ordenó al sacerdote, al escriba y a su siervo a que fueran a preguntarle a Jehová acerca de lo que habían leído, como está escrito en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. De la misma manera, nosotros nos disponemos en este momento a preguntarle a Jehová lo que quiere hablarnos en su palabra a través del predicador en el día de hoy. Por eso, abre tu Biblia, prepara tu corazón y alista tus oídos para escuchar la voz de Dios, quien tiene un mensaje especial para ti en este Dios día. les bendiga en esta mañana una vez más. Damos gracias a Dios porque Él sigue siendo bueno, amén. Y que para siempre es su misericordia. Hemos podido en esta mañana cantar, hemos podido adorar, hemos podido presentar nuestra vida en adoración, amén. También hemos podido orar por nuestras peticiones, como lo hacíamos hace un momento. Y es el momento en el cual vamos a permitir que Dios sea hablando a nuestros corazones y a nuestra vida. Es el momento en el cual Dios va a utilizar para poder hablarnos a nuestro entendimiento. Y es importante que ustedes y yo, amada iglesia, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para poder hacerlo. Amén. Entonces le invito por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. ¿Vale? Lucas capítulo 22. En nuestro texto base, nuestro versículo base, va a ser el versículo 55. ¿Sí? Y lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. ¿Vale? Lucas capítulo 22, versículo 55 dice: pero luego encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se les unió. Lo leeré una vez más. Lucas capítulo 25, Lucas capítulo 22, versículo 55, versión nueva en versión internacional, dice: pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú en esta mañana nos permitiste la oportunidad de acercarnos a esta tu iglesia, a esta tu casa, a este lugar de reunión, bendito Salvador. Gracias porque tú has permitido, Señor, y has puesto en nuestra vida el querer como el hacer, de venir hasta tu casa, de conectarnos, Señor, de escuchar esta palabra la cual tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Dios bendito. Por eso te pedimos, por favor, que tú prepares nuestro entendimiento, que tú prepares nuestra mente, que tú prepares nuestro corazón, que tú prepares nuestra vida para todo aquello lo cual tú nos quieres hablar en esta mañana. Si tú has traído este mensaje, Padre Celestial, es para mi vida y para la vida de la iglesia cristiana que eres, Señor Jesucristo. Por eso te pido, Señor, que tú seas dando el entendimiento y me seas dando la facultad para poder expresar realmente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que no sea yo, sino hoy yo soy el portador de tu gloria, aquel vaso que tú estás utilizando para enseñarnos y para darnos conforme a tu voluntad la palabra y el mensaje para esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. El título de esta predicación de la mañana del día de hoy es Fogatas equivocadas. ¿Listo? El título de la predicación de esta mañana es Fogatas equivocadas. Y cuando se habla de fogatas, sí o sí tenemos que hablar de un elemento importantísimo, el cual no puede faltar, el cual es el fuego. Y el fuego es un elemento que desde el comienzo del mundo se ha necesitado para la existencia, para la supervivencia y para la sobrevivencia de la humanidad. Es verdad. Desde Adán y Eva se ha necesitado del fuego para poder vivir, para poder comer y para poder realizar todas las actividades que implican el uso como tal del fuego. Y investigaba acerca de un poco de qué es el fuego, y el fuego es un fenómeno que se produce cuando un material combustible se oxida rápidamente a altas temperaturas. Y ese material combustible junto con la presencia del oxígeno genera una fuente de calor y además otras sustancias que nos sirven muchísimo como tal con el elemento del fuego.
Y pensaba que cuando nosotros prendemos un fósforo, un elemento, un fósforo, el cual ya poco se está utilizando debido a que las estufas ya vienen un poco más eléctricas, un poco más modernas y demás, pero cuando prendemos un fósforo, en el instante exacto en el cual se prende, vemos que se genera una llamarada intensa de fuego, ¿verdad? Y es una llamarada intensa, una llamarada de muchísimo poder, y ya después, pasado de poco menos de un segundo, ya tiene una intensidad estable el fósforo y se mantiene con una intensidad estable como tal, y por el lapso de 10, 15 segundos permanece encendido y después se apaga. Y la manera para poder conservar de la mejor forma el fuego y para que dure muchísimo más tiempo es una manera muy sencilla, y es a través de las fogatas, ¿sí? Las fogatas se utilizan generalmente en los bosques para acampar. También he visto que en las playas, y creo que la mayoría de nosotros, los cristianos, hemos utilizado muchísimo las fogatas en los campamentos de jóvenes. Amén. Creo que esta actividad de la fogata es una actividad que sí o sí debe realizarse en una de las noches de los retiros de jóvenes. Y creo que hace muchísimo tiempo no hacemos una fogata, ¿verdad? Y es que me parece curioso que esta actividad sea muy popular, porque en las fogatas se reúnen o nos reunimos un grupo de personas alrededor, los cuales generalmente tienen muchísimas cosas en común, ¿sí? Y en esas fogatas se pueden compartir conversaciones, chistes, comentarios, se pueden compartir alimentos también. Generalmente en las fogatas, en los retiros de jóvenes, hacíamos los malvaviscos, quemábamos los masmelos, y se comparten tiempos muy agradables, se comparten tiempos bastante agradables. Y como leíamos en el texto base en Lucas 22:55, veíamos que también la Biblia nos muestra que se han hecho varias fogatas. En la Biblia vemos varias escenas con las fogatas, y esas escenas nos dejan varias enseñanzas. Y traía a colación todo el tema de las fogatas porque creo yo que las fogatas, nuestra vida espiritual es como una fogata, ¿sí? Porque para que la fogata tenga muchísima fuerza, para que la fogata tenga bastante intensidad, se requieren de hojas secas, de ramas delgadas y secas, de troncos gruesos y de un viento que avive el carbón cuando está a punto de acabarse. Y lastimosamente, cuando nosotros, iglesia, no estamos haciendo las cosas bien, nuestra fogata comienza a apagar. Cuando no hacemos las cosas bien, nuestra vida espiritual se comienza a apagar, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que la iglesia cristiana Querit sea una fogata apagada. Y en la palabra de hoy vamos a encontrar que para no ser una fogata apagada, no nos debemos rodear de fogatas equivocadas. No nos debemos rodear de fogatas equivocadas. Y el versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Y creo que la negación de Pedro debe ser una de las historias bíblicas las cuales se conoce muchísimo, no solamente entre los hijos de Dios, sino en común en toda la humanidad. Es una de las historias más conocidas de la Biblia. Y es que Pedro es un claro ejemplo de que un hijo de Dios, de que cuando está encendido, cuando está avivado, cuando está a fueguember, tiene la valentía de prometerle todo a Dios. Tiene la osadía de prometer absolutamente todo cuando está en su emoción, cuando está en su fulgor, cuando está encendido. Dice: no, Dios, yo jamás de los jamases te voy a fallar. Yo jamás de los jamases voy a volver a pecar. Yo nunca de los nunca voy a apartarme de ti, porque es que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y estamos activados, y cuando estamos súper activados nos ponemos a prometerle a Dios: y haré un ayuno de 15 días, y haré una vigilia de 2 noches, y estaré así contigo para siempre, y jamás me voy a apartar. Y es que Pedro prometió que jamás
jamás iba a abandonar a Jesucristo. Él dijo, Dios, aunque esos 11 que tú escogiste, que pues para mí no eran del todo los que tenías que escoger, pero sin embargo tú escogiste, así ellos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Yo moriría en tu lugar, Jesucristo. Fueron las palabras que Pedro le dijo a Jesús. Y Jesús, en ese mismo instante, Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y osadamente Pedro contestó, jamás, Jesús, jamás de los jamases, yo iría a la cruz, yo moriría por ti. Y el momento exacto, el momento histórico exacto de estos versículos de Lucas 22:55, vemos que Pedro ya había pasado el arresto de Jesucristo. Vemos que sí, Pedro fue valiente, intentó defender con espada a Jesucristo, pero la misión era que Jesucristo fuera crucificado. Y vemos que como los 11 lo abandonaron, Pedro también lo abandonó. Y yo creo que en cierta parte Pedro, con un poco de culpa, fue y se acercó al patio de la casa de Pilatos, aquel lugar donde se estaba realizando el juicio más injusto de toda la humanidad. Y no me refiero a que fue injusto porque estaban juzgando a un inocente, sino también porque iba un poco en contra de lo que estaba establecido en la ley vigente. Y es que cuando una fogata está encendida, se nota. Cuando una fogata está encendida, irradia luz, irradia calor. Cuando una fogata está encendida, todo está sumamente claro. Pero Pedro estaba muy encendido, estaba muy cerca del maestro, pero cometió un error muy grave, y fue rodearse de fogatas equivocadas. Como les decía, yo creo que Pedro tenía cierto cargo de conciencia de haber sido el osado y decir, Jesucristo, mi vida la doy por ti. Y como corrió al igual que los 11, estaba ahí, como a lo lejos, como observando a lo lejos a ver qué pasaría con Jesús. Y una de las señales las cuales podemos ver que nuestra fogata se puede apagar es que cuando nosotros cometemos un error con Dios, lo buscamos de lejos a ver cómo lo podemos solucionar. Lo que Pedro debió haber hecho fue arrepentirse genuinamente por haber abandonado a Jesús. Pedro no debió ir a buscar de lejos a ver si podía hacer algo. No, lo que Pedro debió haber hecho es, yo abandoné a mi maestro, no, me arrepiento, él me dijo que resucitaría, voy a dejar que el propósito de Dios se cumpla. No, lo que Pedro hizo fue, cometió su error y en lugar de pedir perdón, él intentó enmendarlo. ¿Y cómo lo intentó enmendar? Porque fue de lejitos, desde el patio de Pilatos, a ver qué pasaba con Jesucristo y a ver cómo lo podría solucionar. Lo que nosotros no debemos hacer es buscar de lejitos a Jesucristo cuando cometemos un error. Nosotros no podemos dejar como si nada hubiera pasado ese pecado y seguir como si nada, y yo sé que Dios me perdonó y no tenemos que tener esa conversación. No, lo que Dios nos enseña, lo que Jesucristo nos enseña es que debemos correr hacia Él, sumergirnos en su sangre preciosa y reconciliarnos. No podemos decir el otro domingo cuando venga a la iglesia, pues yo oro, pido perdón y todo está bien. O yo sé que sin decirle nada a Dios, Él me perdona, Él lo sabe todo, Él sabe que yo estoy arrepentido y sigo mi vida como si nada. No, iglesia, lo que debemos hacer es correr a los pies del Maestro, doblar nuestras rodillas, orar pidiéndole perdón a Dios por nuestra falla y buscar una reconciliación, pues Dios está con sus brazos abiertos, dispuestos a perdonarnos. Pero Pedro, en lugar de estar en esa posición, en ese arrepentimiento, fue al lugar donde no debía ir y, como sabemos, él fue reconocido. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. ¿Y qué hizo Pedro? Se sentó también entre ellos. Verso 56. Pero ¿una criada de quién? Él estaba en el patio de Pilatos, entonces una criada de Pilatos, al verlo sentado en el fuego, al verlo en el lugar donde no tenía que estar, se fijó en él y le dijo, también estabas con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco.
Y creo que en ese momento el boom era el juicio que estaba teniendo Jesucristo allí en ese lugar. ¿Por qué lo podemos entender? Porque la mujer le dijo, tú también estabas con él. Y me imagino la escena en la cual acá estaba la fogata y como que Pedro, tratado como pasar como agente secreto, como encapuchadito, se hizo ahí al lado y miraba qué pasaba con Jesús y miraba. Yo creo que en algún momento la señora se le hizo como extraño el aspecto de ese hombre, se le hizo como diferente la manera como hablaba, como pensaba, como miraba, y lo reconoció y dijo, tú también estabas con él, haciendo referencia a Jesucristo. Y amada iglesia, esas son las fogatas equivocadas. Cuando estamos en lugares donde no deberíamos estar, vamos a comenzar a hacer prácticas las cuales no debemos hacer y nos van a llevar a alejarnos de Dios. El dicho dice, el que anda con la miel, algo se le pega. Y esto quiere decir que compartir con personas las cuales no tienen nuestros modales, nuestra misma moral, nuestros mismos valores y principios, nos llevarán a tomar decisiones y acciones las cuales no le agradan a Dios. Cuando nos acercamos a las fogatas equivocadas, cuando estamos rodeados de personas que no tienen nuestro mismo propósito, que es adorar a Dios, nos estamos rodeando de personas que no nos convienen y al final del día vamos a actuar como ellas y vamos a terminar desagradando a Dios. Si nos rodeamos de personas inteligentes, intelectuales, nos van a tildar como que, uy, esa persona se ve que es inteligente. ¿Por qué? Porque su círculo de amigos son personas inteligentes. Pero contrario es si nos rodean con personas de dudosa reputación, si nos rodeamos de personas que tenemos como ahí la sensación de que son ladrones, de que son mentirosos y demás, a nosotros también nos van a tildar de esa manera. Y no es simplemente un prejuicio, sino es que cuando compartimos mucho con personas que no le agradan a Dios, esas actitudes, esas palabras, esos pensamientos, esa forma de hablar y de hacer, se va a reflejar. Cuando estamos con personas cuya conducta no le agrada a Dios, seguramente tu conducta y mi conducta no le va a agradar a Dios. Y no me refiero a que entonces no vamos a poder saludar al vecino, ni al amigo, ni al de la tienda, y nos toca entonces encerrarnos en nuestro círculo y comprar entonces un lote allá en el campo y encerrarnos todos y tener la comunidad cristiana. No, a eso no me refiero. Jesucristo dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Es decir, tenemos que tener relación con los del mundo, claro. Claro que sí, tenemos que tenerla, pero a lo que hace referencia es que una cosa es vivir y otra cosa es convivir. Una cosa es compartir tiempos, espacios, porque sí o sí nos corresponden, y otra cosa es convivir con esas personas cuyo objetivo es no agradar a Dios. En mi trabajo tengo varias personas. En la secretaría somos casi 65 personas, y de esas 65 personas, 2 o 3 somos cristianos y tenemos el propósito de servir a Dios. Pero vivimos en el espacio laboral, claro que sí, pero no convivo con los que las demás personas conviven. No convivo y no trato de juntarme y de tener las mismas prácticas de personas las cuales no le agradan a Dios. Y el principio es muy sencillo. Jesucristo lo dijo en una frase. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Claro que sí tenemos que tener contacto con todas las personas, pero lo que habla Jesucristo es de esa común unión. ¿Tenemos algo en común con nuestros compañeros de trabajo? Sí. ¿Tenemos algo en común con nuestro jefe? Sí. ¿Tenemos algo en común? Sí, pero nuestros amigos, los de la común unión, ¿son personas que le agradan a Dios? ¿Son personas que realmente tienen el mismo propósito y el mismo objetivo? Joven, si están con jóvenes que les gusta el alcohol, las fiestas, las drogas, estás con las personas equivocadas. Amadas mujeres, si estamos rodeadas de personas cuyas conversaciones incitan a infidelidades, ira, chismes, contienda, enojo, estamos en el lugar equivocado.
Hombres, si nuestras conversaciones son en doble sentido, verdes, obscenas y demás, estamos con las personas equivocados. Y es que pensaba que si Pedro, aquel cuyos brazos abrazaban a Jesús, aquel que estuvo física y corporalmente con el Maestro, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo negó en su momento, a ustedes y a mí también nos puede pasar. Podemos negar a nuestro Maestro. Si Pedro estuviera de rodillas pidiendo perdón y no en el patio de Pilatos buscando solucionar, rodeándose de fogatas equivocadas, esta historia muy seguramente no hubiera pasado y Pedro no lo hubiera negado. Es mejor perder una amistad que la vida eterna, amada iglesia. Es mejor perder todo en este mundo que perder la vida eterna. Y el versículo 58 dice, un poco después, un rato más tarde, es decir, apenas Pedro le dijeron, oiga, ¿usted ha estado con él? Y Pedro dijo, no, se fue. No, Pedro permaneció ahí, en su fogatica equivocada, estaba ahí con las personas rodeadas, estuvo un par de tiempo y dice que un poco después, viéndole otro, primero fue una criada, después otra persona dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y creo que Pedro tuvo una segunda oportunidad. Pedro tuvo la oportunidad de cambiar su conducta y reconocer que él sí conocía a Jesús y salir de ese lugar. Y creo que todos tenemos una segunda oportunidad para poder corregir nuestros pasos, para poder corregir nuestras acciones, para poder cambiar nuestra conducta, para decidir bien con quién nos estamos rodeando. Pedro tuvo una segunda oportunidad. Y nuevamente, si nos damos cuenta, las palabras del versículo es, tú también eras de ellos. No le estaban acusando del que era un sedicioso, de que él iba en contra del gobierno de Roma. No, simplemente le estaban diciendo, ¿tú conoces a Jesús? Nada más, nada más. Y muchas veces nosotros también hemos negado a Jesucristo porque nos dicen, tú también conoces a Jesús. Y con nuestras palabras decimos, no, ¿qué le pasa? Con nuestras palabras nos han dicho, oiga, tú también conoces a Jesús. Y con nuestra acción hemos dicho, que va, yo no conozco a ese Señor. Nosotros muchas veces con nuestros pensamientos, palabras y acciones hemos negado a Jesucristo. Y es que Pedro no se fue de ese lugar porque cuando nos juntamos en las fogatas equivocadas, tratamos de agradar más a las personas, a nuestro círculo y no a Dios. Tratamos más de agradarnos a nosotros mismos que a Dios. Cuando estamos en las fogatas equivocadas, amada iglesia, lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos y cómo actuamos, puede que ya lo veamos normal, puede que ya lo veamos como parte de nosotros y no nos fijamos, aleluya, que en todo lo que hemos cambiado, no nos hemos fijado en todo lo que hemos hecho y que le hemos dado la normalidad a aquello que no está bien. Y el ejemplo más claro es Pedro. Pedro no cambió. Pedro siguió en esa fogata equivocada y decidió por encima de Dios ese momento de aceptación al lado del fuego. Versículo 59 de Lucas 22. Como una hora después, ¿cuánto tiempo? Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él. Verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. Versículo 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y voy a leerlo en la Reina Valera 60, que es un poco más explícito en cuanto a lo que dijo Pedro en su momento.
Y la versión Reina Valera de Lucas capítulo 22, versículo 59, dice de la siguiente manera. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Versículo 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Cuando estamos encendidos cerca de la fogata, cerca del Espíritu Santo, cerca del Dios Todopoderoso, se nos nota. Cuando estamos cerca de Dios, se nos nota en nuestro actuar, en nuestro hablar, se nos nota en cada uno de nuestros pensamientos. Y es que Pedro era diferente. Pedro hablaba diferente, Pedro se expresaba diferente y a Pedro se le notaba por todos los que estaban con él. Y es que Pedro no estuvo 5 minuticos y en esos 5 minuticos lo negó 3 veces, no. La Biblia es muy clara en los tiempos. Él llegó, se acercó a la fogata, estuvo ahí y después de un tiempo la criada le dijo, tú estabas con él. Él dijo, no. Después pasó otros minutos, un tiempo más tarde, siguió compartiendo, hablando, él expresaba y demás y le dijeron, tú estabas con él. Hombre, que no. Y una hora después, ¿qué necesidad tenía Pedro? Pedro no tenía ninguna necesidad de estar más de una hora en un lugar donde no le correspondía. Y como estuvo tanto tiempo, se notaba que él conocía al maestro. Que cometió un error, sí, pero que conocía al maestro. Amada iglesia, y a lo que hoy es que tú y yo, nosotros somos diferentes. Y Dios quiere que sigamos siendo diferentes. Si nos damos cuenta, solo a Pedro, de todas las personas que estaban ahí en el patio, solo a Pedro, a una sola persona, le dijeron que era diferente a Pedro. Y el resto, como estaba en la misma condición, no tenían por qué criticarlo o por qué juzgarlo. Dios quiere, amada iglesia, que ustedes y yo sigamos siendo diferentes. Con errores, con pecados, sí, pero diferentes. Diferentes porque no nos alejamos de Dios cuando pecamos, sino porque nos acercamos a la fogata correcta. Dios quiere que seamos siendo diferentes y dejemos de estar en los lugares que no tenemos que estar. Dios quiere que sigamos siendo diferentes y dejemos de practicar el pecado que quizás estamos practicando. Dios quiere que seamos diferentes y que dejemos de pensar como el resto de personas lo están haciendo. Dios quiere que seamos diferentes, que sigamos siendo diferentes y que lo sigamos amando como cuando estábamos encendidos. Dios quiere que sigamos siendo diferentes y que tengamos esa relación en la fogata correcta, esa comunión como antes lo teníamos. Dios quiere que tú y yo, que la iglesia cristiana Querí, sigamos siendo diferentes. Eso es lo que Dios quiere. El versículo 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Oh, qué momento tan duro. Qué momento tan difícil. Y lo sé porque sé que todos los que estamos aquí hemos sentido esa mirada que Pedro sintió en su momento por Jesús. En algún momento de nuestra vida, cuando fallamos, hemos sentido esa mirada de Jesús. Pedro recordaría al osado que dijo, yo jamás te voy a dejar. Recuerda que Jesús le dije, me vas a negar 3 veces. Y cuando se cumple exactamente entre todo el patio, los ojos de Jesús se fijan en los ojos de Pedro. ¿Y qué siente Pedro? Dolor, sale y llora amargamente. Pero Dios mismo nos da la muestra, el ejemplo, la enseñanza
de que así como hay fogatas equivocadas, también existen fogatas correctas. Y le invito por favor a que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 9 en adelante dice: al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Verso 13. Jesús se acercó, tomó el pan. Aleluya. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis ovejas, mis corderos, dijo Jesús. Versículo 16, nueva traducción viviente. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Versículo 17. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Y me encanta cómo Jesús trae exactamente la representación del mismo lugar donde lo negó al mismo lugar de la restitución. Fue en el patio alrededor de una fogata donde él lo negó, y fue en el mar de Galilea alrededor de una fogata donde él lo restituyó. Y es una fogata la cual vale la pena estar siempre, porque son las fogatas que tenemos con Jesús. No necesitamos de nadie más, amada iglesia, para salir adelante, para avanzar, para lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Solo necesitamos a Jesús. Es ese el momento, es ese el lugar más importante es para Dios, y lo más importante es tener una fogata con Él. No necesitamos más que una fogata con el Maestro. Y es que después de que Pedro salió y lloró amargamente, y de que tuvo todo el tema de ver cómo Jesucristo había sido crucificado y murió, Pedro retomó las redes. Pedro volvió al lugar donde Jesús lo había sacado. Pedro le dijo: tú vas a ser pescador de hombres, de almas, de vidas. Y Pedro una vez más lo olvidó y volvió a ser un pescador de pescados. Y Pedro estaba allí quizás triste, lleno de desánimo, desilusión, de confusión, trabajando como si nada. Y llega este momento cuando había pasado toda la noche y no habían pescado ni un solo pez, y escuchan a lo lejos: tiren al otro lado. Ellos obedecen y nuevamente sucede el milagro. Y Pedro recuerda que de esa manera conoció a Jesús. Y Pedro con todo y ropa se lanza, nada a la orilla, y es cuando Jesucristo lo recibe con el desayuno más especial de toda la Biblia.
pan y pescado alrededor de una fogata. Y la Biblia no dice que de una vez lo confrontó y le dijo, ¿por qué me negaste? Yo te dije, ¿sí ves? No, sino que se dio tiempo para compartir. Mientras ponía el pescado, mientras ponía el pan, mientras se asaba, muy seguramente les estaba hablando con amor, con cariño, dando más enseñanzas. Y ya después de que comieron, de que estaba satisfecho el estómago, se acerca Pedro, aquel que le negó 3 veces, y le dice, Pedro, ¿me agapas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú a mí me amas? Y Pedro le contesta, Señor, te fileos, es decir, te quiero. Y hoy Dios nos está diciendo, yo sé que has estado en lugares donde no debías estar. Yo sé que has estado con personas que no debes estar. Yo sé que has frecuentado lugares en los cuales no tienes que frecuentar. Yo lo sé, pero hoy te digo a través de mi palabra, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que al mundo, que a tu trabajo, que a tu familia, que a tus hijos, que a tu hogar, que a tus posesiones, que a tus bienes? ¿Me amas? ¿Me amas más que a todo lo que has logrado? Y nosotros debemos responder, no como Pedro, Señor, te quiero, sino decirle, sí, Señor, yo a ti te amo. Y nuevamente le dice, Pedro, tú me agapas más que a ellos, más que estos, perdón. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero, sí, yo te quiero. Y nuevamente Dios nos da una oportunidad y nos dice, iglesia, ¿me amas? Yo sé que cometes pecados, errores y demás, pero quiero que recuerdes que lo más importante es una fogata con el maestro en el cual me dices, ¿me amas? Y nuestra respuesta como una fogata encendida debe ser, Señor, te amo. Hoy Dios nos ha dado una oportunidad, amada iglesia, para examinarnos, para pensar que de lo que estamos haciendo, que de todo lo que estamos haciendo no está bien y debemos cambiar. Debemos nosotros, amada iglesia, cambiar la fogata del patio de Pilatos por una fogata en el mar de Galilea con el Maestro. Y estas fogatas equivocadas la podemos asociar a muchos aspectos de nuestra vida. Negocios, trabajo, familia, amigos, lugares y demás. Creo que Dios a cada uno de nosotros hoy nos ha hablado a qué hace referencia con las fogatas equivocadas. Cada uno de nosotros lo sabemos y en el mismo sentido Dios hoy nos ha mostrado que a sus pies es el lugar correcto. Que buscar su palabra es el lugar seguro. Que leerla, que orar, que ayunar es la fogata correcta en el mar de Galilea. Que tener una relación con el Dios Todopoderoso es la fogata correcta. Que buscarle a Él, que amarlo, que conectarnos los martes a la oración, asistir los domingos a nuestro servicio general, escuchar nuestras reflexiones, nuestras semillas diarias, tener nuestro devocional es la fogata correcta. ¿Vamos a ser tentados? Sí, vamos a ser tentados. ¿Vamos a caer? Es lo más probable, iglesia, vamos a caer. Pero lo que Dios busca es que no hagamos como Pedro, que lo intentemos solucionar de lejos, sino que sumergiéndonos en el mar, lleguemos a la orilla del mar de Galilea y tengamos ese desayuno en esa fogata que es el Maestro de Galilea. Es hora de cambiar. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que tenemos que cambiar. Los motivos, la palabra de Dios hoy nos los ha dado. Es mejor una fogata con el Maestro de Galilea que una fogata en el patio de Pilatos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy hemos sentido ese fuego abrasador de tu palabra, la cual ha sido expuesta esta mañana delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos sentido como se sintió Pedro y los otros 3 que estaban contigo cuando les diste de desayunar en la orilla del mar de Galilea. Señor, hoy hemos sentido el aroma de esas brasas las cuales quemaban, bendito Salvador, el pan y el pescado mientras tú reconciliabas a Pedro contigo.
Hoy hemos sentido cómo esta palabra es ese pan y ese pescado que comieron Pedro y los demás mientras estaban contigo, Señor. Hoy hemos sentido que Lucas capítulo 22 nos ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos muestra realmente lo importante que es estar con el Maestro, contigo, mi Dios, mi Rey. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón porque nosotros hemos tratado de solucionar a nuestra manera nuestros inconvenientes y nuestra necesidad de ti. Hoy nosotros hemos decidido solucionar parcialmente las cosas, bendito Salvador, y no buscar tu guianza y tu dirección, y no buscar estar cerca de esa fogata con el Maestro de Galilea. Hoy te pedimos perdón porque nos hemos creído sabios, porque hemos estado rodeados de personas que no nos convienen, porque hemos convivido con personas las cuales no te agradan, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón y en el mismo sentido te pedimos de tu ayuda para que así como tú restituiste a Pedro, sea restituyendo nuestro corazón y nuestra vida, bendito Salvador. No es fácil. Fácil, Padre Celestial, vivir cada día con la presión del pecado, la concupiscencia de nuestra carne, el sistema como tal, Señor. Nosotros sabemos que no es fácil, nosotros sabemos que no es sencillo, que se complica, Padre Celestial, pero también sabemos que el Rey de Reyes, que el Señor Todopoderoso, que el Jehová, el que pelea la batalla, está con nosotros, que el dador de la vida, el omnisciente, el omnipotente, respalda a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado, Padre Celestial. Hoy te pedimos, por favor, que tú nos ayudes. Hoy te pedimos que tú nos des fuerzas para seguir avanzando, para estar cerca, muy cerca de ti, y para esperar con nuestras manos en el alto la llegada, el regreso tuyo, Padre Celestial. Hoy, Señor Jesucristo, reconocemos que tenemos aspectos, que tenemos áreas débiles en nuestra vida, que necesitamos ser cambiados por ti, Padre Celestial, y hoy reconocemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy reconocemos quien cuida de mí no ha dormido, que solamente tú eres el único que nos puede levantar, que nos puede restituir, que nos puede llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Padre Celestial. Hoy reconocemos que queremos nuevamente estar todos los días, de tiempo en tiempo, en la fogata con el Maestro, en una fogata contigo, Padre Celestial. Que esta semana sea nuestro objetivo, que esta semana sea nuestro reto, estar más cerca de ti, Padre Celestial. Que hoy no prometamos una vida completa contigo, sino el resto de este domingo agradándote, y que el día de mañana, lunes, cuando despertamos, no prometamos un resto de vida de santidad para ti, sino un lunes lleno de santidad, un lunes lleno de adoración, un lunes lleno de victoria para ti, Padre Celestial. Que nuestro objetivo sea cada día ser como tú quieres que seamos, que nuestro objetivo sea cada día darte la gloria y la honra a ti, Padre Celestial. Que nuestro objetivo sea cada día tener una fogata con el Maestro de Galilea. Señor, gracias por este servicio, gracias por tu palabra, por la adoración, por la exaltación. Gracias porque tú estuviste con nosotros en la mañana de hoy. Gracias porque tú estás aquí, porque tú nunca nos dejas, porque tú nunca nos abandonas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Dios sea bendiciendo su vida, su casa, su hogar, su familia. Recuerden que nos conectamos los martes a las 7:30 de la noche en nuestro servicio de oración. Por ahora lo estamos haciendo virtual, así que los invitamos a que se conecten. Pero cuando abramos nuestro local, cuando tengamos el local, están todos bienvenidos para que nos reunamos en nuestros martes a las 7:30 de la noche. Amén. Y los domingos, 9 de la mañana en nuestro servicio general. Y de lunes a viernes, todos los días, nuestra semilla, nuestras reflexiones diarias. Iglesia, un abrazo para todos. Bendiciones. Si te gustó nuestro